Dice, ¿sabes qué es? Estos somos nosotros. Y lo interesante del recurso que utiliza esta serie para explicar ciertas situaciones de por qué está la familia así, por qué le dicen los trillizos, dos son blancos, uno es negro, lo que hacen es van los flashbacks, es decir, van hacia atrás en el tiempo, porque solamente yendo hacia atrás, solamente sabiendo qué es lo que pasó, qué es lo que sucedió en sus vidas antes, podemos entender qué es lo que está pasando hoy. Cuando empieza a desarrollar la trama de cada uno, los miedos de cada uno, ¿por qué están donde están hoy? ¿Por qué tienen sus miedos? ¿Por qué caminan como caminan? ¿Por qué trabajan donde trabajan? ¿Por qué estudiaron lo que estudiaron? Solamente se explica cómo, yendo a qué pasó antes. Y ahora, la idea de esta serie no es ir hacia atrás en qué pasó, no es ir hacia atrás por qué falté un mes y la iglesia está así, ¿qué pasó? Ahora veo bloques, ¿qué pasó? No. La idea es que el día de mañana, cuando avancemos como iglesia, sigamos creciendo, sigamos yendo hacia lo que tiene para nosotros, para lo que tiene Dios para nosotros como iglesia, podemos decir esto nosotros a consecuencia de que entendimos qué somos nosotros. Que nosotros podamos crecer sabiendo qué es lo que nos identifica, cuál es la visión de la iglesia, qué cosas no se negocian. Hay un pastor Taylor Barrier que dice la cultura de la iglesia se define por qué cosas no se negocian. Y el problema es que cuando analizamos históricamente la iglesia, no ha dicho, con esto no negocio, en cosas con las cuales a Jesús no le importa. Es decir, no negociamos supuestamente con el pecado y transformamos el pecado en nuestras preferencias. Entonces no negociamos con la vestimenta, por poner un ejemplo, cuando en realidad Jesús nunca habla de él. No negociamos con cosas que alejaban, y por eso hablamos el domingo pasado que aceptados aceptamos. Es decir, la necesidad de que como iglesia, uno de los pilares de lo que hagamos, sea que siendo aceptados por Dios, ¿cómo respondemos a ese aceptados? Respondemos aceptando a otros, respondemos aceptando la totalidad del mensaje de Dios, no solamente lo que me pone cómodo, y aceptándome a mí, aceptándome con mis errores, con mi esencia, con cómo Dios me ha creado, porque solamente entendiendo y aceptándome a mí mismo es que voy a poder aceptar lo que Dios tiene para mí. Es decir, lo que nos preguntamos es, ¿cómo voy a aceptar a Dios si no estoy aceptando cómo Dios me creó? ¿Cómo voy a aceptar a otros si me voy a parar en cada relación comparando mis vivencias con la de los demás? Todo esto es una introducción de lo que pasó en la serie. Ahora, hoy vamos a ir al segundo pilar de lo que es la visión y la cultura de la iglesia, que es que somos bendecidos para bendecir. Y como decíamos el domingo pasado, esto no es un déjà vu, sí, esto ya lo predicamos, esto es una predica que ya escucharon. Si vienen la semana de un año en la iglesia, ya lo escucharon. Y si no, fantástico, momento ideal para venir a la iglesia. Esto se basa, así como al principio aceptados aceptamos, se basa en que nosotros tenemos que entender primero que somos aceptados por Dios. Y yo creo que hay un problema como iglesia, como iglesia de Cristo, no estamos hablando solamente de nosotros, sino como iglesia, como cuerpo, todos, de que cuando hablamos de que somos bendecidos, le hemos resumido esa palabra en los factores en los cuales a mí me favorecen para desarrollar lo que yo quiero en mi vida. Entonces, ¿qué decimos? ¿Qué bendición? Me suben a la suerte. ¡Qué bendición! Me pasa algo malo, diablo podrido, estás remetido en mi vida, acá te estás queriendo meter conmigo. No, tenés un carácter de perro, son cosas de ti. Ahora, la realidad es que cuando empezamos a definir, y una cosa que es importante definir, que vos sos bendecido, aún en medio de tu situación donde quizás hay cosas que le estás pidiendo a Dios, aún en medio de la enfermedad, quizás, aún en medio de los problemas económicos, aún en medio de los problemas familiares, sos bendecido. A veces solamente resumimos ser bendecido a un estado en el cual yo me siento contento. Pero si vamos a qué significa bendición, viene del hebreo la palabra baruch. La palabra baruch lo que significa es dar para prosperar. Ahora, a veces el gran problema es que a veces tenemos palabras que las asociamos a malos momentos. Un ejemplo, cuando nos enteramos de que íbamos a tener a Milán, teníamos el gran problema de qué nombre le ponemos a quien es hoy Milán. Era qué nombre le ponemos a nuestro bebé, si es varón, si es nena. Entonces teníamos lista de nombres, y pensamos nombres. Y el gran problema es que íbamos, qué lindo nombre, pero me hace acuerdo a tal. Ahora, qué bajón cuando me hace acuerdo a tal es aquel personaje que me complicó la vida en aquel momento, aquel compañero de trabajo que era insoportable. ¿Nos pasa o no nos pasa?
pero sí era el tema, entonces era tal, no, pero no me hacía acuerdo, no sé qué. Y después conocíamos a alguien con ese nombre, pero no vamos a confundir. Y nos encantaba el nombre Sofía, pero Sofía es mi hermana, entonces no le podíamos poner. Sofi se da vuelta a todo. Yo tengo el gran problema, yo me llamo Fernando y mi primo Federico. Por alguna extraña razón, es Fernando y Federico, me escriben. Aníbal, un prevenido, una vez le escribe. Fede, mi primo, Fede, qué bueno que empezaste a estudiar, que estás en el CER y todo. Y Fede me escribe y digo, contestale, no le vayas a explicar que no sé yo, decirle este y lo otro. Si por una cuestión de asociamos, ¿cuánto más con ese mismo nombre? Ahora, lo mismo nos pasa con esta palabra prosperar, que se ha utilizado de miles de maneras en las cuales, unas muy buenas y otras en las cuales el mensaje de qué es prosperar se ha desvirtuado totalmente. Cuando hablamos de prosperar, la palabra hebrea de prosperar es tzalak. Esa tzalak. ¿Qué significa tzalak? Es ser exitosos con lo que tenemos hoy. Es empujar hacia adelante, esforzarse en todo lo que hacemos. Entonces el problema es que cuando hablamos de tzalak, cuando hablamos de prosperar en la vida, solemos asociarlo a momentos del futuro. Y cuando hablamos de que queremos que Dios nos bendiga, ¿qué asociamos siempre? A lo que viene por delante. Dios, te pido que me bendiga de acá en adelante, yo necesito esto, necesito aquello, y Dios me va a prosperar. Siempre hablamos del futuro, cuando en realidad la palabra prosperar, su significado siempre fue que con lo que tengo hoy. Entonces cuando hablamos de bendición, hablamos de dar poder para poder ser exitoso con lo que ya tenemos. Es decir, Dios ya nos ha dado todo lo que necesitamos para poder alcanzar lo que Dios quiere que alcancemos hoy. Hay algo que a mí me cambió mi forma de pensar y más. Es cuando yo decía, no, nosotros queremos ser una iglesia excelente y más. Y la excelencia yo la asociaba a cuántos recursos podíamos conseguir para poder alcanzar lo que venía. Cuando en realidad excelencia, ¿qué es? Hacer lo mejor que puedo con el recurso que tengo hoy. Entonces, a veces vivimos frustrados diciendo, Dios no me bendice nada, Dios no me está prosperando. Por el gran problema que te asocias a lo que va a venir. Cuando en realidad Dios te ha dado todos los recursos necesarios para ser exitoso hoy en lo que necesita que alcances. Vos ya tenés hoy todo lo que necesitas para cumplir su propósito hoy. Obviamente hacia adelante Dios te va a seguir dando lo que necesites para alcanzarlo del mañana, pero a veces solemos asociar lo que tenemos que hacer a qué? Hacia el futuro. Entonces, a veces estamos más preocupados en qué Dios me quiere usar hacia adelante y no nos preguntamos nunca en qué Dios me quiere usar hoy. Siempre tenemos en claro en qué queremos ser bendecidos, qué queremos que Dios nos dé, pero no siempre tenemos en claro, che, ¿qué tengo que hacer hoy? Porque fantástico, Dios te llamó a lo que sea que te haya llamado, pero a lo que te llamó no solamente un acto del futuro, es qué estás haciendo hoy con lo que Dios te ha creado, con lo que Dios ha diseñado para tu vida. Literalmente la palabra bendición nos dice, tenés lo que se necesita para poder bendecir a otros. Porque a veces tenemos lo mismo, la misma idea, bendecido para bendecir. Entonces decimos, si yo tuviera, yo haría esto y lo otro. Entonces estamos todo el tiempo como deseando qué tiene el otro para poder, si yo tuviera lo que tiene aquel, no te das cuenta, no sabes, pero yo ayudaría en esto en la iglesia. Yo serviría 24/7 si mañana me gano el 5 de oro. Agarran y te dicen, no, ahí sabes cómo le damos con todo, y si yo tuviese más tiempo, yo tuviese el otro. Entonces estamos siempre construyendo en base al supuesto de lo que podría tener. Y no llegamos a construir nada porque no nos damos cuenta de que Dios ya te bendijo hoy. Dios ya te dio el poder, ya te dio lo que necesitas para poder ser exitoso. Entonces, cuando hablamos de exitoso, no estamos hablando de un acto del futuro, tampoco estamos hablando de qué Dios quiere hacer Dios con tu vida hoy. ¿Qué quiere hacer Dios contigo? Y hay algo que hablamos en la serie anterior, en teología, donde hablamos de que hay propósito en todo. Hay propósito en cada cosa de la que vivimos. Aún en los peores momentos, en los momentos en los cuales somos aplastados, momentos en los cuales tenemos que esperar, momentos en los cuales parece que está todo listo para poder avanzar y Dios te dice, quédate tranquilo. Baja. Tenemos que decir, hay propósito detrás de todo. Y a su vez hay propósito en lo que Dios te ha dado. En el último tiempo me refiero desde que empecé a liderar, una de las charlas que más he tenido es, pero si yo no tengo nada. Yo no tengo nada, porque es el mismo mensaje que hemos transmitido de que dar es poder predicar, es poder cantar, es poder hablar, y ya está. El resto no. Entonces,
Es una charla que tengo mucho, con muchos jóvenes y más, en las cuales dicen, pero si Dios no me dio nada para poder usarlo. Y la realidad es que Dios te ha dado, y hay un propósito detrás de cómo te creó. Para poder usarte no es que te tenga que dar una nueva habilidad, Dios te creó, Dios te dio una esencia, Dios te dio una forma de ser. Las experiencias que viviste no son para nada, las experiencias que viviste te dan un propósito para poder extenderte hacia lo que tiene para vos. Sos bendecido, decirle que tenés al lado, como dice Carlos, siempre digo que, claro, me pegó esto, decirle que tenés al lado, sos bendecido. Sos bendecido. Te quiero mucho. Sos bendecido. Aún, pero ahora, qué difícil es decir soy bendecido en el momento en el cual mi vida es un caos. Qué difícil es decir soy bendecido en el momento en el cual le estoy pidiendo más que nunca a Dios que cambie todo. En el momento en el cual digo, Dios, necesito un giro de 180 grados. Y ya si hacemos 360, te hace igual si haces un giro de 360 grados. Por la duda, 360, sigo mirando a ustedes. Necesito un giro de 180 grados en lo cual me gustaría que sea todo diferente. Ahora, en esos momentos es totalmente difícil y entendible de que me cueste decir soy bendecido. Pero así como Jesús nos ha aceptado, nosotros tenemos que aceptar la totalidad de su mensaje, y la totalidad de su mensaje es que vos hoy tenés los recursos para salir adelante. Aun cuando los recursos que vos ves no significan nada. Sos bendecido, hay propósito donde te encontrás hoy. Y yo quiero que hablemos hoy sobre la parábola de los talentos. La parábola de los talentos, hermosa parábola que son para miles de cosas, donde básicamente hay 3 siervos de que se le dan talentos, a uno se le da 1, a otro se le da más, progresivo. 1, cuestión que empiezan ya de por sí, su bajón que te diga feo, 1, 3, digo, ahora te doy 1, 2, 5. Yo quiero ser el de 5. Divino 5, ¿no? Cuestión es que a medida de esto, la función que tenían que hacer, ¿qué era? Era negociar, que creciera. Es decir, que eso que su amo le dio, vamos a decir, Dios, aquello que Dios te dio, ¿qué hiciera? Hacerlo crecer, que se multiplique, que crezca. Ahora, lo interesante de esto es que a medida que avanza la parábola, vemos que a los que se les dio más que al de uno, ¿qué hicieron con su talento? Duplicaron su valor. Pero resulta que el que le dieron uno, ¿qué hizo con su talento, con el talento que le dieron? Lo escondió, lo enterró. Y a mí me llama la atención que cuando se enfrenta al siervo, el siervo se enfrenta a su amo y le empieza a decir, che, ¿por qué? Y empieza a dar una lista de cosas de por qué es que no puedo multiplicar, es que tuve miedo. Y en realidad, si nosotros lo vemos de una perspectiva nuestra, no hizo nada malo. O sea, medité esto y te lo estoy devolviendo. Ahora, cuando el amo se enfrenta con su siervo, le dice Mateo 25, 26, 27, dice, respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con intereses. Es decir, empieza a dar excusas desde una perspectiva nuestra, no hizo nada malo, te está devolviendo, no es que le robó, no es que hizo cualquier cosa, no es que ahora le debe, no, lo que vos me diste, toma, te lo devuelvo, te lo doy, es tuyo. Me dio miedo perderlo, me dio miedo gastarlo, me dio miedo hacer las cosas mal, entonces me enterré. Ahora, me llama la atención de por qué está tan enojado el Señor con aquel que no hizo nada malo, según nosotros. La realidad es que este siervo lo que hace es dar excusas a lo que le dio para que pudiese trabajar. Ahora nosotros en nuestra vida muchas veces estamos de la misma manera dando excusas de, che, si me hubiese dado 5 como aquel, si me hubiese dado más como el otro, yo tenía más margen. ¿Acaso yo perdía el 1 que vos me diste? Moría, el otro sí perdía. De los 5 perdía 1, de última recupero con aquel y más. No,
Empieza a dar excusas y nosotros vivimos situaciones en las cuales tenemos lo mismo. Dios nos ha dado cosas, Dios nos ha dado talentos, la esencia, Dios te ha dado donde vos te movés hoy, tu trabajo, tu lugar de estudio, tu casa, tu familia. Dios te ha dado todo para que puedas bendecir a otros. Así como Dios te ha bendecido, así como vos puedes decir, Dios me ha bendecido, aún cuando quiero un cambio de 180 grados, te digo lo mismo, Dios te ha dado todo para que puedas bendecir a otros. Dios te ha dado todo para que puedas bendecir. Dios te lo ha dado. Pero a veces tenemos más excusas nosotros de decir, Dios no me ha dado nada y me pongo detrás de una excusa de lo que no tengo para poder, ¿qué? Para no poder dar más. Y hay algunas verdades que nos enseña esta palabra de los talentos, que tenemos que aplicar a nuestras vidas, de que nosotros hemos sido bendecidos y hoy que tenemos todo. ¿Para qué? Para alcanzar lo que Dios tiene para nosotros y tenemos todo ¿para qué? Para poder bendecir. Y la realidad es que lo primero que tenemos que hacer es determinar el valor de lo que ya tenemos. Nosotros no podemos dar a otros si no sabemos qué es lo que tenemos nosotros. Tenemos el ejemplo más claro en la puerta del templo, la puerta de la hermosa, cuando se encuentran Pedro y Juan, que le dicen al que estaba en la puerta, lo que tengo, te doy. No tengo que tener, pero lo que tengo te doy. Yo no puedo dar de lo que no tengo. Es decir, yo podría hacer un montón de cosas, pero yo no. De lo que tengo te puedo ayudar, de lo que tengo te puedo bendecir. Pero a veces no tenemos una noción nosotros de qué es lo que tenemos y qué cosas vamos a bendecir. Y hay una realidad de cómo es esto. Pobre flaco, le dieron un solo. Y al resto le dieron más. Ahora, vamos a hablar de este valor del talento. ¿Qué valía un talento? Podemos estimar en los valores de esta inversión de talento alrededor de unos 50.000 denarios. Y un denario que era el salario de un día. Ojalá el día de mañana me den 50.000 veces el valor del trabajo de un día. ¿Cuántos quieren eso? A todos nos gustaría que te voy a dar, ¿viste lo que vale tu trabajo de un día? Te lo voy a multiplicar por 50. Hermoso. Ahora, cuando otros llegan y le dicen a su amo qué es lo que habían conseguido, lo que dice la Biblia es que la palabra que va a utilizar para decir qué es lo que hicieron que yo gané. Es decir, el primer siervo ganó el doble de lo que se le dio. Ahora, ganó, la palabra griega de ganó es poeio, y lo que es interesante de esta palabra es que habla de la acción de poeio es a través de una sola acción, de una acción singular. Entonces, qué hermoso sería que a través de una acción singular podamos multiplicar todo lo que tenemos. Ahora, esta acción singular de poeio, es decir, ¿qué hicieron? Poeio, las ganas de poeio, a través de una sola acción, poder multiplicar lo que tenemos, poder multiplicar nuestro tiempo de servicio, nuestras ganas de laburar, nuestra energía, nuestras ganas de despertarnos los lunes, que se multipliquen. Pero de esta palabra se desprende que da un nuevo significado. Entonces, ¿qué es lo que hicieron los que pudieron multiplicar el talento? Darle un nuevo significado a lo que se les dio. Nosotros en nuestra vida no es que necesitamos más para bendecir a otros, tenemos que darle un nuevo significado a lo que Dios nos dio. ¿No será que en realidad no es que tenga que cambiar nuestra historia, lo que vivimos, sino que tenemos que darle un nuevo significado a lo más que hemos vivido? ¿No será que lo que tenemos que hacer es que en aquellas situaciones que nos han marcado, que nos han dejado heridas, lo que tenemos que hacer no es olvidarlas y decir ojalá que todo hubiese pasado, sino darle un nuevo significado para que nosotros podamos alcanzar lo que Dios tiene para nosotros? El mensaje de hoy, tenemos que cambiar el valor de lo que tenemos, no en cuanto a cantidad, sino en cuanto a nuestra percepción de lo que Dios me ha dado. No es que Dios tenga que cambiar tus habilidades, tenés que darle un nuevo significado al valor de la esencia que Dios te da, con la que te ha creado. No es que Dios tenga que cambiar tu historia, tenés que cambiar el significado y el valor de lo que has vivido. No es que necesitas más para poder ayudar, no es que necesitas más tiempo, tenés que darle un nuevo significado al tiempo que tienes. Tenemos que cambiar hoy como iglesia para poder decir soy bendecido, para poder bendecir a otros, tengo que darle un nuevo significado y determinar el valor de lo que estoy viviendo hoy, determinar el valor de lo que Dios me ha dado, determinar el valor del trabajo que Dios me dio hoy, de cambiarle el valor, darle un nuevo significado a mi familia, darle un nuevo significado a lo que perdí, darle un nuevo significado a las injusticias que viví,
significado a todo lo que me ha traído al día de hoy. Lo que ya viviste, lo viviste. Pero está en vos poder darle un nuevo significado, que es decir, esta es mi historia, esto es lo que yo viví. A partir de ahora el significado no va a ser más dolor. A partir de ahora es que me paro sobre esto para que otros no vivan lo mismo. A partir de ahora yo me paro en esto para decir, listo, yo sufrí, yo viví, pero yo no lo voy a usar como excusa para no multiplicar lo que Dios me dio. Lo voy a usar como el valor para multiplicar todo lo que Dios me ha dado. Para darle un nuevo significado a los talentos que te dio, a tu esencia, a donde vos te movés. Dios ya te dio todo lo que necesitas para ser exitoso hoy. ¿Qué es lo que tenés que hacer? Darle un nuevo significado. Eso es lo que hicieron. Tenés que darle un nuevo significado a tus vivencias. Ganar es igual a resignificar. Para bendecir a otros no tenés que esperar algo nuevo. Cambiarle el valor de los otros. Podemos decir, te dio un solo talento, te dio 50.000 veces lo que ganó un día. Y eso es lo que hacemos incluso que tiene más algo, no te das cuenta de la riqueza de lo que Dios te ha dado. El problema es que no has entendido el valor de quien sos. Solamente entendiendo cuánto Dios te ha bendecido vas a poder entender cuánto tenés para darle a otros. Pero en cambio estamos nosotros no en el nuevo que va a venir, sino que Dios me dio hoy. Y hay otra cosa que me llama la atención en lo que hace este siervo que entierra el talento, es que piensa que con su excusa va a poder justificarse de su acción. Y bueno, ¿no te llama la atención que le dice malo a alguien que no lo robó? Si vos le prestas plata a alguien, te la devuelve el delito, ¿qué quiere decir? Malo. Esta es la reacción del cierre del amo de decirle malo. ¿Sabes por qué esconde el talento? Según la ley rabínica en la época, quien enterraba el dinero en un lugar oculto, como dice que hace este hombre, dejaba de ser responsable por el destino de la pérdida de este dinero. Cuando no haces nada con lo que Dios te ha dado, está diciendo, yo no me hago responsable de lo que Dios me dio. El problema es que me dieron poco. Cuando hace esto, este hombre dice, yo abandono mi responsabilidad por lo que Dios me ha dado. Dios te ha dado un propósito. Cuando no haces nada con el propósito que Dios te dio, lo que estás haciendo es que yo no me hago responsable de lo que tengo que lograr. Y a través de esto que hace, se muestra quizás como un siervo parece una persona ansiosa, con miedo a perder o no usar lo que Dios le dio, pues está para que esté listo para devolverlo cuando llegue el momento. El problema es que muchas veces pensamos que escondiendo lo que Dios nos ha dado no hacemos daño. Entonces le gritamos, ya está, Dios me dijo, tiene que hacer, yo me lastimo a mí mismo, ya está, es un problema mío, no quiere, es un problema mío, no va a decir a otro, no, estás haciendo daño a todo aquel que te rodea. Cuando vos no entendés lo que Dios ha hecho en vos, lo que Dios tiene para usar a través de vos, estás desechando su propósito. Y a mí, esta palabra de siervo malo y negligente, la palabra malo quiere decir falso de corazón. En contraste con el resto cuando te explican, dice, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Ahora, ese contraste que dice malo y negligente, y el término negligente es añadido para que vamos a señalar cuál es la situación de su maldad. ¿Por qué le hablamos de maldad? Y de negligente lo que quiere decir no es hacer algo en contra de su Señor, sino simplemente no hacer nada a favor de Él. Tenemos que cambiar de que cuando no hacemos nada estamos haciendo lo mismo que desechar y malgastar. Cuando no hacemos nada con lo que Dios nos ha dado, cuando no hacemos nada con lo que Dios nos ha bendecido para poder bendecir a otros, estamos en el mismo escalón que aquel que roba. ¿Por qué? Porque la naturaleza de la maldad es distinta, porque no hacer nada a favor de Dios tiene el mismo valor que hacer algo en contra de Dios. Esa es nuestra perspectiva que tiene que cambiar, que cuando nosotros nos perjudicamos a nosotros, estamos perjudicando ¿a qué? A las personas que Dios nos ha llamado a bendecir en este tiempo. Cuando no vamos hacia lo que Dios tiene con nosotros, lo que estás haciendo es desechar el propósito para lo que Dios te quiere usar en este tiempo. La pasividad que tenemos a veces en cuanto a lo que Dios nos bendice no nos hace mejor que el que lo malgasta, deja la misma escala. ¿Cuál es tu excusa para no dar todo de lo que Dios te bendice? ¿Cuál es la excusa en la cual nos paramos para
¿Por qué decís, Fer, de que esto no es para vos? ¿Por qué decís que yo no te puedo usar en estas áreas? Y me he encontrado en el último tiempo poniéndole muchas excusas a lo que Dios quiere hacer a través de mi vida. Y le estoy afectando y dentro de mi mentalidad es, esto me yo lo desecho. La negligencia, es decir, no hacer nada en favor de Dios, no hacer nada en favor de lo que tiene para vos, tiene el mismo grado de maldad de que yo ande desechando, malgastando. Tenemos que abandonar las excusas para decir, esta es mi excusa para no bendecir a otros. La tenemos que eliminar. No hay excusas porque Dios ya te dio lo que necesitas para que bendigas a otros. Y la realidad que tenemos que entender es que tampoco el propósito de Dios en tu vida sin bendecir. A veces solemos separar de qué es lo que Dios tiene para mí de lo que Dios tiene para otros. Si hay un propósito en tu vida, el propósito no sos vos en sí mismo, es que puedas alcanzar a otros. El propósito de tu vida, el propósito de lo que Dios tiene para vos, va a estar siempre ligado en cómo vas a afectar a los demás. Es decir, cuando Dios me llama a pastorear, Dios no me llama a pastorear para que yo diga que soy pastor. Dios me llama a pastorear en favor de otros. Pero a veces nos preguntamos en favor de qué es que tengo que servir para que pueda cumplir el propósito de Dios en mi vida. No hay propósito sin bendecir a otros. Descartar la bendición de Dios a través del talento que nos dio es descartar su plan y su propósito. El propósito de su bendición es que pueda bendecir a otros. El propósito de lo que Dios te dio es que a través de eso vos puedas alcanzar al que sigue. Ese es el propósito detrás de eso. Ahora, Dios te ha bendecido. Hacemos de nuevo, ¿no? Cortamos, borramos de la edición en que se igual. Dios te ha bendecido. Ahora, de lo que Dios te ha bendecido, ¿cuál es la medida de bendición de lo que Dios te ha dado que estás usando para bendecir a otros? ¿Cuál es de la medida de lo que Dios te ha dado? ¿Qué de esa medida estás dando a los demás? Del talento que Dios te dio, ¿qué de ese talento que Dios te dio estás usando para bendecir a otros? Del trabajo que lograste, del trabajo que conseguiste, ¿qué es lo que estás usando de eso para otros? Todo lo que tenemos es en favor de nuestro bienestar para poder bendecir a otros. No hay propósito de Dios sin bendecir a otros. Hemos limitado que es una bendición y que no. Y nos olvidamos incluso que hasta el hecho de despertarnos hoy es una bendición. El hecho de contar con 24 horas es una bendición. Ahora, ¿cuál es la medida de esas 24 horas de bendición que Dios te dio que estás utilizando en favor de otros? ¿Cuál es la medida de ese día que Dios te dio para que vos puedas bendecirle a Él? Entonces, cuando limitamos la palabra de bendecir a lo que me favorece a mí, estamos limitando el propósito de Dios para nuestras vidas. Dios te dio un lugar para vivir. ¡Qué bendición! Ahí decimos, cuando todos nos mudamos, a algún lugar nos mudamos, entramos y decimos, ¡qué bendición, loco! Ahora, ¿qué de esa bendición estás usando para bendecir a otros? Dios te dio llamas de vida. ¿Qué estás usando con esa bendición para poder bendecir a otros? Dios te dio trabajo. ¿Qué bendición? ¿En qué lo estás usando para poder decir en qué bendiciones, en qué lo voy a aplicar a otros? Si no simplemente un propósito personal. Y cuando hablamos de un propósito únicamente personal, no estamos hablando del propósito de Dios. Estamos hablando de un propósito de qué? De para mi bienestar. Y cuando entendemos de que Dios nos bendice en cada área de nuestra vida, en cada cosa que tenemos, eso es lo que entendemos. De cada cosa que Dios me dio, de cada cosa en la que yo tengo que bendecir a los demás. Dios te dio la posibilidad que tú digas, ¿qué bendición, hermoso? ¿En qué lo estás usando para bendecir a otros? ¿En qué estás usando lo que Dios te ha bendecido? ¿En qué estás usando la bendición de Dios para tu vida? Dios nos bendice con un propósito, pero no siempre encontramos propósito en lo que hacemos. Dios siempre nos bendice con un propósito, pero no siempre encontramos en favor de qué vamos a usar esa bendición. Y la clave para poder ser bendecidos, para bendecir, es entender que tenemos que vivir en que, y a mí hay algo que me llama la atención de la diferencia entre unos y otros, y que veo que entre los tres siervos se encuentra una diferencia, es en qué están dispuestos a hacer, en qué están dispuestos a arriesgar, en qué están dispuestos a ir más allá de lo normal.
romano que estaban prohibiendo al pueblo judío, y la ley lo que decía es que los soldados romanos podían ordenar a cualquier ciudadano a cargar sus armas o su equipo por la distancia de 1 milla. Y no importaba lo que estuviera haciendo, no importaba lo que estuvieran haciendo, si estaba con la familia, es decir, cuando estamos con vida, a veces dependemos de Milán para lo que tenemos que hacer. Entonces, mi amor, ¿puedes hacer algo? Yo lo que Milán está comiendo. En ese caso, no importaba lo que estés haciendo, no importaba qué tan bueno o qué tan malo que estás haciendo, tenías que abandonar todo y dar 1 milla. Y dar 1 milla cargando todo lo que tenía que hacer, que todo lo que tenía que cargar es que lo oprimía. Milla extra de servicio, no, milla extra por aquel que me oprime. Y vos podés decir, ¿qué tiene que ver con todo esto que hablamos? La milla extra por aquel que nos oprime, si estamos hablando de lo que Dios nos bendijo. Y la realidad es que si tengo que dar la milla extra por el que me oprime, ¿cuánto más voy a dar la milla extra por el que me bendice? Si Dios me enseña y me dice, tengo que dar 1 milla extra por aquel que me hace mal, por aquel que me está oprimiendo, por aquel que no me está dejando dormir, por aquella persona que me ha dañado, si me dice, tengo que dar 1 milla extra por ese, ¿cuánto más tengo que dar 1 milla extra por aquel que me ha bendecido? Muchas veces no nos importa bendecir a otros porque nuestro servicio a Dios está en lo último de nuestras prioridades. Es decir, de la bendición que Dios nos ha dado, del tiempo que Dios nos ha dado, ¿qué tanto de ese tiempo estamos brindando para bendecir a otros? El hablar de no tengo tiempo, nadie tiene tiempo. Pero a veces lo que nosotros usamos para servir, ¿qué es? Lo que me sobra de tiempo. Lo que me sobra, eso es lo que destino. Lo que me sobra de tiempo, decimos por una cuestión lógica de trabajo, no te estoy diciendo que fácil es el trabajo, para nada. Pero en relación a la bendición que Dios te ha dado, ¿qué tanto tiempo le estás dedicando a Dios y a bendecir? ¿Y qué tanto tiempo estás dedicando a un mismo? ¿Qué tanto tiempo de tu vida estás dedicando a vos mismo que podrías resignificar ese tiempo para poder servir a otros, para poder bendecir a otros? Porque la palabra bendición la hemos usado solamente para lo que Dios nos da, que es divino, cuando tenemos una buena noticia, que bendición, que alegría, que esto y lo otro, pero cuánto de lo que Dios te ha dado has usado para bendecir a otros. Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Dios me ha dado? Sí. ¿Dios te ha bendecido? ¿Qué tanto de lo que Dios te ha bendecido estás usando en favor de otros? ¿Qué tanto de lo que Dios te ha dado estás usando en favor de poder bendecir a los demás? ¿Cuál es la medida de bendición que Dios te dio? Estás dando a los demás, estás dando el servicio. Preguntate hoy en día, en tu vida diaria, en tu semana, en tu día, de las 24 horas, ¿cuánto invertís en vos y cuánto invertís en el que te dio todo? ¿Cuánto invertís en vos? No te estoy diciendo que no tengas que descansar, no te confundas, pero ¿qué tanto de ese tiempo de ocio incluso? ¿Qué tanto de ese tiempo que dedicas a cualquier otra cosa para vos mismo podrías estar dedicándolo en invertirlo en Dios y en su reino? No hay propósito en todo. Y la pregunta es, ¿qué es lo que tenés hoy para poder bendecir? ¿Qué es lo que tenés hoy para poder decir, voy a dar esa milla extra? Si la tengo que dar aún por mis enemigos, ¿cuánto más voy a dar una milla extra hoy? ¿Cuánto más voy a cargar más aunque no me corresponde? A mí me corresponde cargar una milla que no la quiero hacer. Y tengo que hacer una más. ¿Cuánto más